Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. El día de hoy vamos a concluir el avance del capítulo 3, devanado en máquinas de corriente alterna. Estamos estudiando el devanado estatórico. He preparado una presentación, voy a compartirles esta presentación para poder mostrar distintos tipos de devanado y sus características. Vamos a concluir con el desarrollo que estábamos realizando del ejemplo de la semana anterior. Nos falta la parte del diagrama fasorial. En esta presentación vamos a concluir con ese acápite y posteriormente vamos a observar otros tipos de devanados. Entonces, para ello voy a compartir la pantalla de mi PC. ¿Pueden observar la pantalla de mi computadora? Sí, ingeniero, se ve. Muchas gracias, señorita. Entonces, estamos estudiando el devanado del estator en máquinas de corriente alterna. Como primera descripción, vamos a hacer la descripción del ejemplo que hemos realizado la clase anterior, pero lo hemos realizado paso a paso, manualmente, para mostrar algunos detalles más específicos. Pero ahora en la presentación vamos a volver a repetir ese procedimiento, pero de forma más rápida. Entonces, si nos piden elaborar el devanado imbricado de doble capa a paso diametral para los siguientes datos: Z, 24 ranuras, M, 3 fases y P minúscula, 2 pares por polo, y me piden que describa el devanado a paso diametral. Entonces, tengo que realizar como primer paso los cálculos. Para este caso, Q mayúscula va a ser igual a Z sobre 2P, reemplazando datos, como hemos observado la semana anterior, nos da 6 llanuras por polo. Q minúscula, que es Q mayúscula sobre M, 6 sobre 3, va a ser 2 ranuras por polo y fase, y el ángulo eléctrico, que es la relación de 360 por P minúscula sobre Z, me da 30 grados eléctricos. Ese es el primer paso. Con estos datos, yo tengo que realizar el segundo paso, que es el diagrama de conexiones. Entonces, diagrama de conexiones en serie, considerando estos datos, acá tengo, ¿no? Z, 24 ranuras, M, 3 fases y P minúscula, 2 pares de polos para devanado a paso diametral. Entonces, voy a hacer la gráfica de las 24 ranuras. Ustedes en sus hojas de cuadernos solo los enumeran de forma vertical, de 1 hacia 24. Esas van a ser mis 24 ranuras. Y hemos sugerido dividir en esas tres filas, ¿no? La primera, en 4 sería, ¿no? Primera, segunda, tercera y cuarta, para que mi gráfico esté más detallado. Y con estas ranuras vamos a considerar ahora los cálculos que hemos determinado. El primer cálculo es Q mayúscula, 6 ranuras por polo. Entonces, eso quiere decir que tenemos que agrupar las ranuras de 6 en 6. Entonces, ahí está la agrupación y asignar a cada grupo de 6 ranuras los polos, ¿no? A este primer grupo le vamos a denominar polo norte, al segundo polo sur, y así sucesivamente, norte, sur, alternando los polos, ¿no? A continuación, consideramos Q minúscula, que es 2 ranuras por polo y fase. Entonces me está indicando que debajo de cada polo, 2 ranuras le van a corresponder a cada fase. Entonces puedo marcar
Para devanado a paso diametral hemos indicado que solo en estas ubicaciones vamos a colocar los devanados para la fase de color rojo, hemos denominado, ¿no? Y podemos considerar también las ranuras 3 y 4 para la fase de color azul y las ranuras 5 y 6 para la fase de color rojo. El ángulo eléctrico igual a 30 grados, es el ángulo entre ranuras adyacentes, vamos a utilizarlo para identificar el inicio de la segunda fase. Entonces, con estos datos ya puedo realizar la gráfica de mis grupos de bobinas. En este caso voy a tener 2 grupos de bobinas. Como es devanado a paso diametral, entonces vamos a determinar el paso diametral. Entre la ranura 1 y la ranura 7 sería la longitud del paso diametral, TP. Entonces, si un lado activo está debajo de la ranura 1, el otro lado activo debe estar debajo de la ranura 6, y todas las bobinas tienen que tener esta misma longitud entre sus 2 lados activos. Entonces, como es devanado a paso diametral, realizamos esa consideración. Entonces, mi primera bobina lo ubicaría entre la ranura 1 y la ranura 7. Como es de doble capa, en una ranura van a ingresar 2 lados activos de una bobina. Por lo tanto, aquí van a estar por encima en la ranura 1 y en la ranura 7 va a estar por debajo. Pero tenemos las ranuras 2 y 8 más, por lo tanto vamos a tener grupos de 2 bobinas de color rojo. Ahí tenemos nuestro grupo de 2 bobinas que elaboramos de la misma forma como hemos graficado la primera bobina. Entre la ranura 1 y 7 hemos graficado la primera bobina, y para la segunda bobina, que va a estar conectada en serie con esta primera bobina, vamos a considerar las ranuras 2 y 8, de tal forma que el paso diametral va a respetarse. Y entonces vamos a tener un grupo de 2 bobinas. Para todas las fases vamos a formar grupos de 2 bobinas. A diferencia del procedimiento que he desarrollado en la clase anterior, puedo graficar primero, si yo quisiera, las bobinas que corresponden a la fase de color rojo nada más. Voy a utilizar un procedimiento alternativo, pero el procedimiento que hemos utilizado, luego en otros ejemplos voy a utilizar también, ¿no? Entonces, para mostrar otros detalles, ¿no? Por ejemplo, entonces, entre las ranuras 7, ahora voy a graficar un grupo de 2 bobinas de color rojo, considerando las ranuras 7, 8 y 13 y 14, con el mismo procedimiento. Estas serían el grupo de 2 bobinas. Para la misma fase, voy a considerar este polo norte y este polo sur, considerando las ranuras 13, 14 y las ranuras 19 y 20, y ahí colocaría mi segundo grupo de 2 bobinas. Y para terminar, tendría que considerar el último polo sur y el primer polo norte. Entre las ranuras 19 y 20 y 1 y 2 voy a colocar mi grupo de 2 bobinas de color rojo, mi cuarto grupo. La gráfica sería esa. Entonces, en cada grupo, como pueden observar, tengo un inicio, un final, un inicio, un final, y ahora puedo ya graficar el principio de la fase y aplicar el método de conexión por polos, ¿no? Final con final, principio con principio, para esta fase. Final con final, principio con principio, final con final, y ese principio que ha quedado libre va a ser mi final 1. Ese sería un procedimiento alternativo. Puedo realizarlo primero para una fase, luego para la segunda, luego para la tercera, ¿sí? Siguiendo este procedimiento. Ese sería un método alternativo. Esto para la fase 1. En este punto tal vez alguien tuviera alguna consulta. ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Muchas gracias. A continuación, este era un procedimiento alternativo. Vamos a repetir el procedimiento que hemos realizado la clase anterior, ¿ya? Entonces,
Nuevamente tenemos las 24 llanuras y con estos datos, ¿no? Hemos organizado en grupos de 6, asignándole los polos norte, sur, y sabemos que 2 llanuras debajo de cada polo le corresponde a una fase. Por ejemplo, debajo de este polo norte, la llanura 1 y 2 a la fase de color rojo, 3 y 4 a la fase de color azul, 5 y 6 a la fase de color negro. Entonces, con el procedimiento que hemos mostrado hace un momento, asignamos debajo de cada polo 2 llanuras a cada fase, ¿no? Esto para devanado a paso diametral, por si acaso. Entonces, ahí está mi primer grupo, mi primera bobina entre la llanura 1 y 7, porque es a paso diametral, ya hemos mostrado el detalle, y va a estar mi segundo grupo, mi segunda bobina de color rojo para formar mi primer grupo, ¿no? La clase anterior que hemos realizado, no hemos graficado luego las bobinas de color rojo nada más, sino las bobinas de color azul y las bobinas de color negro. Pues a continuación, considerando las llanuras 2 y 4 y 9 y 10, voy a colocar con el mismo procedimiento que he utilizado para generar este grupo de 2 bobinas, pero voy a generar un grupo de bobinas de color azul. Entonces, mi primera bobina va a estar entre la llanura 3 y 9, mi segunda bobina entre las llanuras 9 y 10. Estas están conectadas en serie, como se puede observar. De esta forma, ahora para la bobina de color negro, entre las llanuras 5 y 6, 11 y 12, dibujamos un grupo de 2 bobinas. De esa forma. Y ese procedimiento se repite. Esta gráfica era entre este polo norte, el primer polo norte y el primer polo sur. Ahora podemos realizar ese mismo procedimiento considerando este es polo sur y el segundo polo norte. Entonces, considerando las llanuras 7, 8 y 13 y 14, podemos dibujar un grupo de 2 bobinas de color rojo, de esa forma, con el procedimiento que hemos mostrado. Ahora las llanuras 9 y 10 y 15 y 16, vamos a colocar en esas llanuras un grupo de, un grupo de 2 bobinas de color azul, con ese procedimiento. Entre las llanuras 1 y 12 y 17 y 18 colocamos un grupo de 2 bobinas de color negro. Ahora podemos seguir dibujando el resto de las bobinas, pero considerando el último polo norte y el último polo sur, estos 2 polos norte y sur últimos. Entonces, para las bobinas de color rojo, entre las llanuras 13, 14, 19 y 20, dibujaríamos el primer grupo de 2 bobinas. Para la bobina de color azul, entre las llanuras 15, 16, 21 y 22, ahí va a estar el grupo de 2 bobinas. Entre las llanuras 17, 18, 23 y 24, tendríamos el grupo de 2 bobinas de color negro. Ahora tendríamos que terminar considerando el último polo sur y el primer polo norte. Entonces, vamos a considerar un grupo de 2 bobinas entre las llanuras 19, 20 y 1 y 2. Esta parte, recuerdan, como es un diagrama circular, tiene que volver de 19 y 20, tenemos que considerar las llanuras 1 y 2. Para mi primer grupo de bobinas sería de la siguiente forma. Mi primera bobina tiene sus lados activos entre la llanura 19 y llanura 1. Y la segunda bobina entre la llanura 20 y la llanura 2. De la misma forma, para el último grupo de 2 bobinas de color azul, consideramos las llanuras 21 y 22, 3 y 4. Ahí están colocadas. Y para el grupo de bobinas de color negro, el último grupo, vamos a considerar las llanuras 23, 24 y 5 y 6. Ahí están mis gráficas para las 3 fases, grupos de 2 bobinas, debido a que alfa es igual a 2 llanuras por polo y fase. Ahora ubicamos el principio de la fase 1, que va a estar en la llanura 1 y va a iniciar acá, ¿no? El conductor del lado activo, los lados activos de las bobinas ingresan en las llanuras del estator. Entonces,
este conductor que está debajo de la ranura 1, que es el principio de este grupo de bobinas de color rojo, lo voy a marcar como principio 1. Y luego, solo considerando las bobinas de color rojo, voy a conectar final con final, principio con principio y final con final, hasta terminar de conectar todos los grupos de bobina de color rojo, ¿no? Entonces, como podemos observar, aquí está el final, conecto final con final, esa es la regla, principio con principio, ahora acá tenemos otro final, conectamos final con final, y aquí me queda un principio suelto, ya he conectado los 4 grupos de 2 bobinas. Entonces, este principio del último grupo de 2 bobinas va a ser el final de la fase 1. Principio de la fase 1, final de la fase 1. Ahí ya tengo mis terminales. Estos terminales van a ir a la caja de bornes de conexiones de la máquina. A continuación, para identificar la segunda fase, tengo que considerar el ángulo eléctrico de 30 grados entre ranuras adyacentes. Entonces digo, entre la ranura 1 y la ranura 2 existe 30 grados de desfase. Hasta la ranura 2, considerando como referencia la ranura 1, tenemos 30 grados de desfase. A la ranura 3 tendríamos más 30 grados, 60 grados. De la 1 a la ranura 4 tendríamos 30 grados más, 90 grados. Y entre la ranura 1 y la ranura 5 tendríamos 30 grados más, obteniendo los 120 grados de desfase. Por lo tanto, entre los conductores ubicados entre la ranura 1 y la ranura 5 existe un ángulo de desfase de 120 grados. Por lo tanto, acá tiene que estar el principio de la fase 2. Les voy a marcar y voy a decir principio de la fase 2. Cuando hacíamos referencia a las bobinas que estábamos dibujando, no decíamos primera fase de color rojo, segunda fase, las bobinas de color azul. Solo hemos dicho bobinas de color rojo, azul y negro, porque no sabíamos todavía cuál va a ser, qué color corresponde a la primera fase. Ya podíamos identificar el color rojo, pero no sabíamos si las bobinas de color azul o las de color negro van a ser la segunda fase. Por eso solo hablábamos de bobinas de color azul, de color negro, ¿no? Pero ahora sabemos que las bobinas de color negro corresponden a la fase 2. Una vez que identificamos el principio de la fase 2, ahora el resto de las bobinas conectamos con la regla de conexión por polos, principio por principio, final con final. Entonces, decimos, ubicamos el final y lo conectamos con el final del segundo grupo de color negro. Solo vamos a considerar bobinas de color negro, ¿no? Nos olvidamos del resto de las bobinas para la conexión entre grupos de bobina en una fase. Eso hemos observado en la introducción al capítulo. Entonces decimos final con final, principio con principio. Este final tenemos que conectarlo con este final. Y aquí me queda un principio libre. Entonces, este principio va a ser el final de la fase 2. Si ya tenemos el principio de la fase 2, el terminal final de la fase 2. Y estos dos terminales van a ir a la caja de bornes de la máquina, ¿no? Para la segunda fase. Como hemos observado el último día de clases, el día miércoles. Ahora, para determinar el principio de la tercera fase, que va a ser las cuales van a corresponder seguramente a las bobinas de color azul. Entonces hay que buscar nuevamente 120 grados de desfase, pero tomando como referencia la ranura 5 ahora, porque ahí inicia el principio de la fase 2. Entonces vamos a verificar los 120 grados de desfase. Tomando como referencia la ranura 5, hasta la ranura 6 tenemos 30 grados de desfase, hasta la ranura 7, 30 más 30, 60, hasta la ranura 8, más 30 grados, 90 grados, y hasta la ranura 9 tenemos 90 más 30, 120 grados de desfase. Entonces, en la ranura 9 va a estar el inicio de mi tercera fase. Entonces acá tenemos el conductor que corresponde a la bobina de color azul y aquí estaría el principio.
Este va a ser mi principio 3. Una vez que he identificado el principio de la fase 3, ahora utilizo nuevamente la regla de conexión por polos. Final con final, principio con principio. Entonces decimos final con final, pero ahora las bobinas de color azul, principio con principio, final con final, y me queda libre este principio, ¿no? Este principio. Entonces aquí va a estar el final de la fase 3. Final de la fase 3. Entonces ya tengo mi conexión de mis grupos de bobina para la fase 1, que son las bobinas de color rojo, la fase 2, que son las bobinas de color negro, y la fase 3 que corresponde a las bobinas de color azul, con sus principios y sus finales como las he determinado. ¿Alguna consulta en este punto? Esto habíamos realizado la clase anterior, pero ahora estamos volviendo a mostrar, ¿no? ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. ¿Sí? Continuando, entonces pasaríamos al paso 3, que era el diagrama circular de fuerzas electromotrices. Este diagrama ya hemos realizado en los capítulos anteriores, ¿no? Entonces decimos, paso 3, diagrama circular de fuerzas electromotrices. El ángulo eléctrico entre ranuras adyacentes es 30 grados, por lo tanto, este sería el diagrama circular de las fuerzas electromotrices. De tal forma que puedo observar el siguiente detalle, ¿no? Si este fasor corresponde al voltaje inducido sobre un conductor en la ranura 1, el voltaje inducido sobre un conductor en la ranura 2 tiene que estar desfasado de 30 grados. Aquí tenemos. Y para la ranura 3 tiene que existir un desfase de 30 grados más. Acá se muestra. Para la ranura 4, 30 grados más. Entonces 30, 30, 90 grados serían, ¿no? Y así para la ranura 5 tiene que existir un ángulo de desfase 30 grados más. Para la ranura 6, 30 grados más. Para la ranura 7, 30 grados más. De tal forma que acá vamos a tener 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 180 grados de desfase, ¿no? 30 por 6, 180 grados de desfase. Y así sucesivamente, para la ranura 8, 9, 10, 11, 12. Y a continuación tendríamos que graficar el fasor que corresponde a la ranura 13, que va a estar en fase con el fasor de la ranura 1, porque ya ha existido un ángulo de desfase de 360 grados, ¿no? Y a continuación el fasor de la ranura 14, que va a estar en fase con el fasor que corresponde a la ranura 2. Y así sucesivamente, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tenemos la gráfica de todos los fasores que corresponden a los voltajes inducidos sobre los conductores debajo de cada una de estas ranuras. Diagrama circular. Hasta ese punto habíamos llegado a la clase anterior. Ahora, considerando el diagrama de conexiones y el diagrama fasorial, nos faltaba el último paso, que era el diagrama vectorial de fuerzas electromotrices en una fase, en las 3 fases, ¿no? Este diagrama vectorial también refleja la forma de conexión de los devanados. En algunos textos, luego verificar, por favor, en el Kostenko, por ejemplo, hay un capítulo que habla de los diagramas, que habla de el diagrama de conexiones, ¿no? Devanado en máquinas de corriente alterna se denomina ese capítulo. En ningún momento muestra la forma de los devanados, solo muestra el diagrama fasorial. Y el diagrama fasorial de las 3 fases va a mostrar el diagrama de conexiones, va a reflejar esa información, como vamos a ver a continuación. Entonces, para realizar este diagrama fasorial, lo que tenemos que hacer es considerar el principio de una fase y el final. Y vamos a ir recorriendo desde principio hasta final, y vamos a ir colocando los fasores en el orden en el cual encontremos la conexión. Por ejemplo, ¿no? Con el mouse voy a seguir el orden. Aquí inicio, doy la vuelta por acá, así, ¿no? Iría dando vuelta, vengo por acá, hago el recorrido del devanado.
Tengo que hacer todo ese recocido hasta llegar al final de la fase. Y conforme vaya observando las ranuras que intervienen en la conexión, voy a ir graficando los diagramas, los fasores correspondientes. ¿Cómo se muestra a continuación? Decimos para la fase 1, el principio, el terminal de principio está conectado a la ranura 1 y llegamos por delante. De aquí estamos iniciando por delante y decimos acá fasor 1. Consideramos la ranura y el fasor que corresponde a esa ranura. Consideramos su sentido y su orientación. Su orientación y su sentido. Su orientación es vertical y su sentido es de abajo hacia arriba. Entonces, y corresponde al fasor debajo de la ranura 1. Fasor 1 le vamos a denominar, ¿no? A continuación, si seguimos la secuencia de conexión, la forma como está conectado, observen, de la ranura 1 vamos hasta la ranura 7. Acá. Cuando lleguemos por detrás, representa un ángulo de desfase de 180 grados, como hemos observado en el capítulo 2, ¿no? Cuando hemos analizado este diagrama vectorial, ¿no? Y el voltaje, cuando hemos determinado el voltaje de la fase, de una espira, hemos observado que cuando se conecta por detrás se genera 180 grados de desfase. Y cuando es por delante vamos a decir 0 grados. ¿Ya? Y además, también vamos a decir, aquí llegaríamos de la ranura 1 a la ranura 7. Y vamos a considerar el fasor de la ranura 7, entonces tenemos que considerar el diagrama circular. Este sería el fasor de la ranura 7, 6, 7. Como es conexión por detrás, va a existir un ángulo de desfase de 180 grados, entonces el fasor se va a invertir de sentido y sería este el fasor, ¿no? Y en la notación vamos a poner menos 7', porque es conexión por detrás y además prima porque el conductor está con líneas punteadas, que significa que está por debajo. Entonces, estos dos fasores corresponden al voltaje inducido en la primera bobina, ¿no? Como podemos observar, la primera bobina se ubica entre la ranura 1 y la ranura 7. Iniciamos con la ranura 1, conexión por delante, no cambia el sentido del fasor, pero para la ranura 7 es conexión por detrás. Primero adicionamos el signo negativo, es la ranura 7, entonces el fasor se invierte, ya va a estar en fase con el fasor de la ranura 1, y el símbolo le vamos a poner 7', el prima va a significar que es un conector que está dibujado con líneas punteadas. ¿Puedo continuar? ¿Existe alguna consulta tal vez? Bueno, sí. Puedo continuar entonces. Voy a hacer el recorrido para todas las bobinas. Miren, estaba en la ranura 1, he llegado a la ranura 7, ahora sigo en la forma de conexión que he realizado, en el diagrama de conexión. Ahora llego por delante a la ranura 2, por delante, y voy a graficar fasor 2. No es prima ni existe un ángulo de desfase de 180 grados porque es conexión por delante. Luego de la ranura 2 nos vamos a la ranura 8. Estamos acá en la ranura 8. En este punto es conexión por detrás. Entonces existe un ángulo de desfase de 180 grados. 8. Buscamos el fasor que corresponde a la ranura 8. Esta. Pero como es por detrás, menos 180 grados, este fasor va a estar en fase con el fasor de la ranura 2 y sería esta. Y anotamos menos 8', porque es conductor por, la conexión es por detrás y es conductor con líneas punteadas. Estos 4 fasores ya corresponden a los fasores que corresponden al voltaje inducido en este grupo de 2 bobinas. Vamos a continuar con el recorrido, nos vamos, como era final con final, nos vamos a este final y llegamos a la ranura 14 por delante. Entonces, es fasor 14'. Si observamos, el fasor 14 está acá y está en fase con 2.
Entonces anotamos 14 prima por delante. No, cuando es por delante, 0 grados de desfase. Y seguimos el recorrido. Si observamos acá, llegamos por detrás a la llanura 8. Entonces sería menos 8. El fasor que corresponde al voltaje inducido sobre un conductor en la llanura 8 es esta, pero como es por detrás, menos 8 va a estar en fase con 2, ¿no? Aquí hemos llegado menos 8. Ahí tenemos el fasor menos 8. Seguimos el recorrido, por delante llegamos a la llanura 13, entonces graficamos el fasor que corresponde a la llanura 13, ahí va a estar, 13 está en fase con 1, acá en el diagrama. Luego, por detrás llegamos a la fase, a la llanura 7, entonces menos 7. Menos 7, como se puede observar en el diagrama, ¿no? Entonces estamos en menos 7, luego vamos hasta la llanura 13, por delante. Entonces copiamos el fasor sin ningún ángulo de desfase, 13, luego llegamos a la llanura 19, menos 19 prima, tenemos que dibujar, ahí está el fasor que corresponde a menos 19 prima, ya estamos en 19 por delante, a continuación llegamos a la llanura 14 por delante, estamos acá, 19 por delante a 14, 14, menos 20 prima, tenemos que dibujar ese fasor, lo continuamos con ese recorrido, llegamos a la llanura 2, conexión por delante, 2 prima, porque es el conductor con líneas punteadas, luego llegamos por detrás a la llanura 20, menos 20, y a continuación por delante a la llanura 1 con líneas punteadas, ¿no? Más 1, y para terminar a la llanura menos 19. Entonces, esos serían los fasores que corresponden a los voltajes inducidos debajo de cada llanura, y el voltaje resultante sería un fasor que va a ir desde el origen del primer fasor al extremo del último fasor. Este sería el voltaje que corresponde al voltaje inducido en la fase 1, al voltaje eficaz, ¿no? Entonces, esa es la forma de determinar el diagrama vectorial de las fuerzas electromotrices para la fase 1. Les sugiero a ustedes, por favor, terminar la gráfica para la fase 2 y para la fase 3, con el mismo procedimiento. Pero acá aclarar lo siguiente. Por ejemplo, como les indicaba hace un momento, en el texto de Kostenko, en el capítulo de diagrama devanado en máquinas de corriente alterna, solo muestra el diagrama fasorial. Este diagrama fasorial también me muestra la forma como está elaborado el devanado, entendiéndolo de la siguiente forma. Inicia en un conductor ubicado en la llanura 1 y termina en un conductor ubicado en la llanura 19, como se puede observar acá. Llanura 1, el principio, llanura 19, final. Y su conexión es de la siguiente forma. De la llanura 1 voy a ir por delante y luego me voy a conectar por detrás, voy a conectar para mi primera bobina con la llanura 7, 7 prima, entonces el conductor va a estar por debajo. Luego por delante, porque este es positivo, voy a ir a la llanura 2, voy a hacer una bobina, continuando conectándolo en serie, y por detrás a la llanura 18 prima, que va a estar por debajo. Por delante a la llanura 14 prima, por detrás a la llanura 7, luego 13, y así. El signo negativo significa conexión por detrás, y cómo voy llegando, ¿no?, en mi conexión. Y todo este diagrama fasorial me muestra también el diagrama de conexiones. Y además, como puedo determinar la longitud del voltaje inducido en un conductor, por ejemplo, en este conductor sabemos determinar S, ¿no?, que es igual a 2, ¿recuerdan? 2 multiplicado por el factor de forma, por frecuencia eléctrica, por flujo debajo de un polo. Puedo determinar la amplitud de este fasor. Como conozco la amplitud de este fasor, entonces conozco las amplitudes se van a repetir en todos los conductores, los ángulos de desfase nomás tengo que considerar, por lo tanto puedo
determinar la amplitud entre la ranura 1, el voltaje inducido entre la ranura 1 y la ranura 19. Entonces, con este diagrama fasorial puedo observar la forma de conexión del devanado y el valor del voltaje inducido. Esta sería si mis bobinas tienen una vuelta. Si tienen 2 vueltas, lo multiplico por 2, 3 vueltas, lo multiplico por 3, esta amplitud, ¿no? Y puedo determinar con este diagrama fasorial el voltaje inducido, la forma de conexión de mi diagrama de cada fase. Entonces, para las 3 fases vamos a tener diagramas fasoriales que me va a mostrar la forma de conexión y la magnitud del voltaje inducido. De ese diagrama fasorial también puedo determinar. Tal vez alguna consulta con relación al diagrama fasorial, a la forma como lo hemos elaborado. Por favor, les pido que ingeniero, el texto de Kostenko. ¿Sí? ¿Cuál es su pregunta? ingeniero, en el fasor 13, en el primero que hemos dicho, Sí. ¿no sería por detrás? A ver, O la sea, ranura, prima le estamos poniendo a los que era por detrás, ¿no ve? sí, signo negativo tiene que ser. Ah, ya, no. El prima significa conductor discontinuo. A ver, veremos. Ranura 1, vamos a ver, haremos esto. Vamos a volver a repetir. Vamos, 1, luego llegamos a la ranura 7, menos 7 tiene que ser, más 2, menos 8, y llegaríamos acá a más 14 prima, luego llegamos a menos 8, más 13 prima. Sí, este tiene que ser 13 prima. Entonces, acá vamos a corregir. Muchas gracias a su compañero por esta observación. Este es 13 prima, ¿no? Entonces, ahí tendríamos, ahora sí, tal vez, 1 menos, perdón, a ver. 1 menos 7 prima más 2 menos 8 prima por delante más 14 prima menos 8 más 13 prima. Ese era 13 prima, el otro lo puso 13 prima. ¿Dónde lo El hemos siguiente. puesto? Ah, ya. Sí, era al revés. El primero era 13 prima, este. Está bien. Solo no aparecía en la gráfica y qué mal, ya. Así va a ser. Vamos a guardar este cambio. La comilla estaba por debajo de la gráfica. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Ahí está el 13 prima. Tienen que cumplir esa reglita, la forma como hemos elaborado, ¿ya? Por favor, les ruego repasar. Ese diagrama fasorial es importante porque me da casi toda la información acerca de la forma de elaboración del devanado y el voltaje, el valor del voltaje inducido también puedo determinar. ¿Alguna consulta más con relación a esta gráfica que hemos realizado? ¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Gracias. Vamos a observar la forma de realizar un devanado concéntrico a simple capa, ¿ya? Vamos a considerar Z igual a 36 ranuras para 3 fases y 2 pares de polos. Entonces, recuerden, devanado concéntrico son bobinas, los grupos de bobinas son bobinas de distinto tamaño, ¿no? Entonces, acá no vamos a poder identificar el paso diametral, por si acaso, ¿no? Porque van a ser bobinas de distinto tamaño. Vamos a realizar los cálculos, vamos a decir,
Q mayúscula, con las ecuaciones que hemos considerado hace un momento, va a ser igual a 9 ranuras por polo, Q minúscula, 3 ranuras por polo y fase, en los cálculos, y alfa, el ángulo eléctrico, resulta ser 20 grados. Entonces, como hemos realizado hace un momento, vamos a graficar las 36 ranuras y vamos a, considerando este dato de Q mayúscula, vamos a agrupar las ranuras de 9 en 9 para asignarlos a cada polo. Entonces, aquí tenemos grupos de 9 ranuras debajo de cada polo, 9 ranuras por polo. Entonces, a este primer polo le asignamos polo norte, sur, y P minúscula, número par de polos, es igual a 2. Existen 2 pares de polos acá. Con esa información adicional, agrupamos y a continuación vamos a colocar las bobinas considerando el último dato del cálculo, perdón, el dato de Q minúscula, 3 ranuras por polo le corresponden a cada fase. Entonces, en este caso, voy a considerar las ranuras 1, 2 y 3 para una de las fases, para la primera fase, vamos a decir, y las ranuras 10, 11 y 12 para la primera fase. Considerando estas 3 primeras ranuras debajo del polo norte y estas 3 primeras ranuras debajo del polo sur, voy a graficar mis bobinas en esas, considerando esas ranuras, mis bobinas concéntricas de la siguiente forma. Y está. Entre la ranura 1 y la ranura 12 tengo mi bobina más grande, entre la ranura 2 y la ranura 11 mi bobina mediana, digamos la del centro, y entre la ranura 3 y la ranura 10 tengo la bobina más pequeña. Tengo que tener grupos de 3 bobinas, porque tengo 3 ranuras por polo y fase. Entonces, esas 3 ranuras le van a corresponder a la primera fase. Debajo del polo norte, debajo del polo sur, estas 3 ranuras le van a corresponder a esta primera fase también, la cual va a estar dibujado de color rojo. Posteriormente, podría realizar la gráfica de las otras bobinas que corresponden a esta fase, pero en el procedimiento que voy a seguir, voy a encontrar la fase pero voy a encontrar el inicio de la fase 2. Entonces, para ello voy a utilizar el concepto de ángulo eléctrico, alfa, ¿no?, que era 20 grados. Considerando que el principio de la fase 1 va a iniciar acá, recuerden que estas son bobinas conectadas en serie, entonces esta gráfica aquí, estas flechitas muestran ese detalle. Aquí tengo mi primera bobina grande conectada en serie con la segunda bobina mediana y en serie con la bobina más pequeña. Entonces aquí tendría el principio de este grupo y acá el final de este grupo. Entonces, tengo principio y final. Entonces, a continuación considero este dato de ángulo eléctrico a 20 grados por... es el ángulo entre ranuras adyacentes, 20 grados eléctricos. Por lo tanto, voy a buscar un ángulo de desfase de 120 grados para ubicar el principio de la fase 2. Voy a decir, aquí tendría 20 grados, tomando como referencia la ranura 1, los ángulos de desfase serían 20 grados, 40 grados, 60 grados, 80 grados, 100 grados, 120 grados. Entonces voy a considerar el principio de mi segunda fase en la ranura 7. Como 3 ranuras debajo de cada polo le corresponden a una fase, entonces voy a considerar las ranuras 7, 8 y 9 para la segunda fase y las ranuras 16, 17 y 18. Y las ranuras que quedan al medio le van a corresponder a la última fase, ¿no? Entonces, el principio de mi segunda fase iniciaría en la ranura 7 y graficaría mi bobina considerando el mismo procedimiento que es realizado para la bobina de color rojo. ¿Por qué digo el mismo procedimiento? Voy a dibujar una bobina grande entre las ranuras 7 y 16, la más grande, una ranura mediana entre las ranuras 8 y 17 y la más pequeña entre las ranuras 9 y 16. Son de bobinas concéntricas, ¿no? Grupos de bobinas concéntricas que tienen un centro común pero distinto tamaño. Esta correspondería a la segunda fase.
Y para la tercera fase, nuevamente tengo que buscar un ángulo de desfase de 120 grados para el principio de la tercera fase. Por lo tanto, acá diríamos, considerando como referencia la ranura 2, voy a contar los ángulos de desfase. En la ranura 8 tendría 20, ranura 9, 40, ranura 10, 60, ranura 11, 80, ranura 12, 100, y en la ranura 13 tendría que estar el principio de mi tercera fase. Por lo tanto, entre estas ranuras 13, 14 y 15, las ranuras del centro, debajo de este polo sur, y las ranuras 22, 23, 24, las ranuras del centro, debajo de este polo norte, voy a dibujar mi grupo de 3 bobinas concéntricas que corresponden a la tercera fase. Y está la gráfica con el mismo procedimiento que hemos graficado la primera bobina. Consideramos las ranuras 1 y 24 para dibujar la bobina más grande, las ranuras 14 y 23, la mediana, y la ranura 15 y 21, la ranura más pequeña. Entonces, ya tengo primera fase, segunda fase, tercera fase. Rojo, azul, verde. A continuación, repetiría el mismo procedimiento que es realizado para la gráfica de la bobina de color rojo, pero ahora considerando este polo norte y este polo sur, o sea, los dos últimos polos, este polo norte y este polo sur. Voy a repetir el procedimiento que he empleado para graficar estas 3 bobinas. Para la primera bobina, entonces consideraría la ranura 19, 20, 21, la ranura 28, 29 y 30. Y ahí va a estar mi grupo de 3 bobinas concéntricas de color rojo. A continuación, entre las ranuras 25, 26, 27, voy a dibujar mi grupo de bobinas de color azul. Voy a considerar este polo norte y este polo sur. Por lo tanto, entre las ranuras 25, 26, 27 y las ranuras estas son las ranuras, las últimas 3 ranuras debajo de este polo norte, y voy a considerar las últimas 3 ranuras debajo de este polo sur. Y ahí va a estar mi gráfica de mi segundo grupo de bobinas de color, de mi segunda fase, ¿no? Ahora, como pueden observar, han quedado libres las bobinas, las ranuras centrales debajo de este polo sur y debajo de este polo norte. En esas ranuras centrales voy a graficar mi último grupo de 3 bobinas de color verde. Y esta, la gráfica vuelve hacia atrás. Recuerden que es un diagrama circular. Tendría ya mis grupos de bobinas concéntricas. Ahora, como habíamos indicado, el principio de la fase 1 inicia acá, y esos grupos de 3 bobinas están conectadas en serie. El final vendría acá, ¿no? Ahora voy a conectar por polos, la conexión por polos consecuentes. Recuerden, para devanados concéntricos puedo utilizar conexión por polos consecuentes o por polos. Si utilizo por polos consecuentes, tendría que conectar final con principio, ¿no? Directamente, así se cuenta. Aquí vendría el final y el principio, ¿no? Y el final que me queda acá para la bobina de color rojo sería el final de la fase 1. Aquí va a estar final de la fase 1. Entonces, solo tengo 2 bobinas que van a formar la fase 1. Para la fase 2, como ya sé que inicia en la ranura 7, digo principio de la fase 2. Aquí se ha sobrepuesto, por si acaso, la gráfica con la bobina de color rojo. Ese detalle van a observar. Tengo que conectar final con final. Entonces, acá voy a sacar un cablecito, pero final con principio, ¿no? Conexión por polos consecuentes, hemos dicho, ¿no? Final con principio, ese detalle muestra la gráfica. Y aquí tendría mi principio de la fase 2, perdón, mi final de la fase 2. Principio de la fase 2, final de la fase 2. Y para la tercera fase, iniciaría acá, principio 3, conecto final con principio, y acá tendría el final de la fase 3. Final de la fase 3. Entonces, a continuación, tendría que realizar el diagrama circular de fuerzas electromotrices. Ese sería el paso 2, diagrama de conexiones. Tal vez alguna consulta acá, una observación.
¿Puedo continuar? Sí, ingeniero. Gracias. El diagrama circular de fuerzas electromotrices sería esta. Muestra, como hemos observado, los fasores que corresponden a los voltajes inducidos debajo de cada ranura. Aquí tenemos el fasor que corresponde a la fase 1 y vamos a tomar como referencia ese fasor. El fasor que corresponde a la ranura 2 va a estar con un ángulo de desfase de 20 grados y así voy a dibujar mis fasores con un ángulo de desfase de 20 grados una de otra. Aquí tendríamos el fasor 1, fasor 2, fasor 3, fasor 4, fasor 5, fasor 6, fasor 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y el fasor que corresponde al voltaje inducido en la ranura 19 va a estar en fase con el voltaje inducido en la ranura 1, porque ya ha existido un ángulo de desfases de 360 grados, ¿no? Es cíclico. Y así graficamos los fasores que corresponden a los voltajes inducidos sobre conductores debajo de las 36 ranuras. Aquí tenemos del 1 al 36. Esa gráfica ya lo hemos realizado en el capítulo 2, por eso ya no pongo énfasis, ¿no?, en ese detalle. Y además es relativamente básico, ¿no? Entonces, una vez que tengo el diagrama de conexiones, el diagrama circular, puedo determinar el diagrama vectorial de las fuerzas electromotrices de las tres fases. Nuevamente voy a hacer la gráfica del diagrama fasorial para la fase 1 y ustedes van a completar para las demás fases. Entonces, siguiendo el procedimiento que hemos considerado para el ejemplo anterior, solo que ahora, como hay un solo conductor, ya no va a haber la notación prima, pero sí va a haber conexión por detrás y conexión por delante, o sea, signo positivo, signo negativo. Entonces, para el diagrama fasorial diríamos, para la fase 1, este sería el diagrama con fines didácticos, me lo he copiado solo las bobinas que corresponden a la fase 1, digo principio 1, inicia en la fase 1, aquí tenemos el fasor que corresponde, lo copiaría directamente, ¿no?, de esta gráfica. Para elaborar esta gráfica yo lo que he hecho es, el fasor me lo he movido acá, sin cambiar la orientación. Llego a la ranura 1 por delante, positivo, luego llego a la ranura 12 por detrás, entonces va a ser menos 12. El fasor que corresponde a la ranura 12, tengo que buscar acá, ¿no? Busco 13, 8, 12, este sería el fasor, pero es por detrás, entonces menos 12. Tengo que buscar un ángulo de desfase de 180 grados, esto invertido, ¿no? Entonces, cabe estar menos 12. Por eso este fasor debería ser este fasor, si fuera por delante, conexión por detrás, con 180 grados de desfase. Entonces, ya he llegado acá a la ranura de 12. Hemos indicado que esta bobina está conectada en serie. Entonces, por acá voy a llegar a la ranura 2 por delante, sería más 2, y considero este fasor. Entonces, ahí está el fasor más 2. Luego, el fasor menos 11. Menos 11, el fasor 11 ubico y considero 180 grados de desfase. Acá está 11 menos 11 con 180 grados de desfase. Luego llego acá, voy a llegar a la ranura 3, conexión por delante, entonces más 3, ubico el fasor 3 y sin ningún ángulo de desfase, no hay signo negativo, ¿no? Copio tal como está mi fasor 3. Y aquí estaba en 3. Para terminar los fasores que corresponden a este grupo de 3 bobinas, llego por detrás a la ranura 10, menos 10. El fasor que corresponde a la ranura 10 es esta, con un ángulo de desfase de 180 grados, va a estar en fase con 1, va a ser vertical hacia arriba. Entonces sería menos 10. Y estos 6 fasores corresponden al voltaje inducido en este primer grupo de 3 bobinas. A continuación, si sigo la secuencia, el camino de conexión, llego por acá y llego por delante a la ranura 1.
sí va a dar vueltas, ¿no? La llanura 1 más 1, que va a estar acá, aquí le había puesto 19, perdón, 19, ¿no? La llanura 19, y ese voltaje está en fase con el voltaje de la llanura 1. 19 más 19 menos 30, ustedes van a observar el fasor con un ángulo de desfase de 180 grados, menos 30, luego llego a de menos 30 a más 20, copio el fasor, menos 29, 180 grados de desfase del fasor 29, y voy a llegar a la llanura más 21, y para terminar, menos 28. 28, el fasor es este, pero con signo negativo, menos 28, ahí tendría el fasor que corresponde a la última bobina. Y el fasor que corresponde al voltaje inducido en toda la fase, todas estas bobinas, sería un fasor que va desde la llanura, desde este fasor, desde el principio del fasor 1 al final del fasor menos 28. Ese sería el fasor que corresponde al voltaje inducido en la fase 1. Nuevamente acá, observar que este diagrama fasorial me indica la forma de conexión del devanado. Inicio en la llanura 1, luego por detrás a la llanura 12, por delante llanura 2, por detrás a la llanura 11, por delante la llanura 3, y así sucesivamente. El principio de esta fase del conductor está ubicado en la llanura 1 y termina en la llanura 28, como se puede observar. Ese sería el diagrama fasorial para la fase 1. Nuevamente, voy a rogarles a ustedes que realicen la gráfica de devanado, de los diagramas fasoriales para la fase 2 y la fase 3. Esa sería la forma de elaborar un devanado concéntrico, su diagrama de conexiones, el diagrama circular y el diagrama fasorial. ¿Alguna consulta con relación a este último diagrama? ¿Puedo continuar? Ingeniero, Sí. en esta parte ya no consideramos, ¿no? Por detrás, eso como lo hacíamos en el otro. Estamos considerando, lo único que no consideramos, como esa simple capa, y el prima ya no consideramos. El signo negativo es conexión por detrás. Miren, a ver, observaremos este detalle. Iniciamos en la llanura 1, aquí, ¿no? Conexión, siempre que la conexión es por detrás, existe un ángulo de desfase de 180 grados. Entonces, acá tendríamos menos 12, pero no va a ser 12 prima, sino menos 12 nada más, porque no hay un conductor por encima ni por debajo, o sea, hay un solo lado activo de una bobina debajo de cada llanura. Entonces, menos 12. El signo negativo me indica que es la conexión por detrás. Estos dos fasores corresponden al voltaje inducido en la primera bobina, llanura 1 y llanura 12. Sería el voltaje inducido en esta bobina, en la primera bobina. Ahora, si tiene n vueltas, tengo que repetir n veces este fasor, ¿no? Entonces, eso también se puede considerar en el diagrama fasorial. A continuación, llegamos, un poco más observaremos, de la llanura 12, según esta flechita, llegamos a la llanura 2, conexión por delante, entonces tiene que ser más 2, más 2. Luego, volvemos, según la secuencia, a la llanura 11, pero conexión por detrás, menos 11. No es menos 11 prima, menos 11. Todos, ya no hay primas aquí, ¿no? Porque es devanado a simple capa. Entonces, llegaríamos acá por delante a más 3. Y así sucesivamente. El signo negativo del diagrama fasorial me va a indicar que la conexión es por detrás. Signo positivo, conexión por delante. Entonces, solo ya no están los primas, ¿no? En esta gráfica. Ya. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? A continuación vamos a describir otro tipo de devanado,
excéntrico también, pero denominado devanado ondulado, ¿ya? Entonces decimos devanado ondulado. Este devanado ondulado más se realiza en el rotor, pero en algunas máquinas, como van a observar ustedes prácticamente, también existe en el estator. Un ejemplo clásico es el de los alternadores de los autos. Los automóviles tienen sus alternadores y esos alternadores son generadores trifásicos, pequeños generadores trifásicos. Por si acaso, pueden encontrar las 3 fases. En algún semestre, con sus compañeros de semestres pasados, hemos desarmado esos alternadores y sus compañeros han determinado la forma de conexión, ¿no?, de este devanado ondulado. Han identificado el número par de polos, la forma de conexión, todas sus características, ¿no? Entonces, para ayudarles en ese tipo de devanados, realizamos esta descripción. Decimos devanado ondulado. Este devanado ondulado, las bobinas son del mismo tamaño, corresponden a las bobinas de tipo excéntrico, ¿no? No tienen un centro común, bobinas del mismo tamaño. Se pueden elaborar de una capa y de 2 capas. Vamos a estudiar nosotros de 2 capas. Y en estos devanados ondulados, la conexión de los grupos en serie ya no se realiza con el procedimiento que hemos indicado hace un momento, ¿no? Habíamos indicado conexión por polos y por polos consecuentes. En este caso se utiliza otro método que se va a observar el detalle con un ejemplo, ¿ya? Pero podemos citar de forma general que se va a conectar en avance grupos impares y en retroceso grupos pares. Para la conexión de los grupos en serie en una fase, vamos a identificar las bobinas pares y los grupos de bobinas pares y los grupos de bobinas impares. Y a los grupos impares primero los vamos a marcar y a ellos vamos a conectarlos en avance o hacia adelante, vamos a decir, en avance, y los grupos pares vamos a conectarlos en retroceso. Pero entre estos grupos pares e impares va a haber una pequeña conexión que vamos a mostrar cómo se realiza. Hablando del uso, ¿no?, más se utiliza en el rotor, como hemos indicado, pero existen ejemplos de devanado estatórico, como en los alternadores de los autos, y para los cálculos se utilizan las ecuaciones del devanado imbricado que hemos estado empleando en los ejemplos que hemos mostrado. Entonces, acá realizamos una descripción general de un devanado ondulado. A continuación, con un ejemplo, voy a mostrar todos estos detalles. Bobinas del mismo tamaño, vamos a hacer un devanado de doble capa, vamos a identificar para la realización de la conexión de los grupos en serie en una fase, grupos impares y grupos pares, y vamos a aplicar las ecuaciones para su cálculo. Entonces, una breve introducción y con el siguiente ejemplo vamos a mostrar este devanado. Devanado ondulado a doble capa a paso diametral. Entonces, dice que queremos mostrar la gráfica del devanado ondulado para doble capa a paso diametral para una máquina de 18 ranuras, para 3 fases y 3 pares de polos. Entonces, vamos a realizar los cálculos como primer paso. Estos serían los datos de Q mayúscula, Q minúscula y alfa, los cálculos de Q mayúscula, Q minúscula y alfa. Utilizando las ecuaciones que hemos indicado, obtenemos que Q mayúscula es 3 ranuras por polo, 3 dividido entre 3 va a ser 1 ranura por polo y fase, y el ángulo eléctrico 60 grados, reemplazando los datos en esta ecuación. Entonces, tengo que organizar 3 ranuras para cada polo, grupos de 3 tengo que organizar, y en este grupo de 3 ranuras que le corresponde a cada polo, una le va a corresponder a una fase. Entonces, este es el procedimiento. Graficamos las 18 ranuras, 1 a 18, con el dato de Q mayúscula agrupamos de 3 en 3,
de 3 en 3, tal como estamos observando. Como tenemos 3 pares de polos, o sea, 3 por 2, 6 polos, a cada grupo de 3 dánulas le asignamos un polo. Siempre iniciamos con el polo norte, el siguiente va a ser sur, norte, sur, norte, sur, así alternadamente, ¿no? Norte, sur, norte, sur, norte, sur. Y aquí tenemos ya nuestros 3 pares de polos. Primer par, segundo par, tercer par. Y debajo de cada polo, una llanura le va a corresponder a una fase. Por lo tanto, vamos a iniciar con la gráfica de la primera fase, luego la segunda, luego la tercera. Entonces vamos a iniciar, decimos, devanado a paso diametral, además me dice, ¿no? Entonces, los lados activos de mi primera bobina tienen que estar entre la llanura 1 y la llanura 4. Ahí está, llanura 1 y llanura 4. Para la siguiente bobina, o sea, aquí no voy a tener grupos de bobinas, diría grupos de una bobina voy a tener, ¿no? Por los datos que me ha dado, ¿no? Pero una bobina nomás voy a tener, ¿no? No voy a tener grupos de bobina. Entonces, ahora a continuación, perdón, entre la llanura 1 y la llanura 7 voy a dibujar la siguiente bobina, es devanado a paso diametral. Ahora, considerando este polo norte y este polo sur, entre la llanura 7 y la llanura 10 voy a dibujar mi siguiente bobina, pero acá, como pueden observar, como es de doble capa, líneas punteadas y líneas continuas utilizo, porque es de doble capa. Entre la llanura 7 y la llanura 10 colocaría mi tercera bobina, inicia en la llanura 7 y termina en la llanura 10. Líneas punteadas debajo de la llanura 7 y líneas continuas debajo de la llanura 7 y líneas punteadas debajo de la llanura 10. Y así sucesivamente, voy colocando entre la llanura 10 y la llanura 13, mi segunda bobina, entre la llanura 13 y la llanura 16, mi siguiente bobina, y para terminar considero el último polo sur y el último polo norte, la llanura 16 y la llanura 1. Y tengo ahí mi última bobina, que va a corresponder a esta fase de color rojo. ¿Qué va a ser mi primera fase? La primera fase. Ahora voy a mostrar el detalle de la forma de conexión para esta fase. Voy a decir, va a iniciar acá mi fase, principio de la fase 1. Perdón. Primero voy a identificar las bobinas pares y las bobinas impares, ¿sí? Esta sería la bobina 1, esta sería la bobina 2, esta sería la bobina 3, está la 4, está la 5 y está la 6. Porque me interesa en un principio solo las bobinas impares, lo voy a numerar, y sé que las otras son pares. Este es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces las impares identifico, las otras que no están numeradas son las bobinas pares. A continuación, una vez que he identificado las bobinas impares, digo, en la bobina 1 va a iniciar mi fase, voy a decir principio 1, acá ahí estábamos hace un momento. Las bobinas impares voy a conectar en avance o hacia adelante. ¿Qué quiere decir? La bobina 1 con la bobina 3 voy a conectar de la siguiente forma, así, en avance, 1 y 3. A continuación, la bobina 3 con la bobina 5 voy a conectar en avance, de esta forma. La bobina, ahora he terminado, ya he llegado hasta la última bobina de impar, ¿no? Una vez que llego a la última bobina impar, es el terminal de la última bobina impar, tengo que realizar un puente conectándolo con el par anterior. Entonces, para este ejemplo, la bobina impar es la bobina 5. Entonces, acá voy a realizar un puente y lo voy a conectar a la bobina 4. Este sería el par anterior. Una vez que he llegado conectando en avance, todas mis bobinas de impares conecto, identifico el final del último impar y esta lo conecto en avance con el par anterior. Este es 5 con el 12. A ver, nuevamente vamos a repetir este procedimiento, solo para poder... Ahí tengo mis bobinas, ¿no? Identifico los impares, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el principio de la fase 1. Las bobinas pares voy a conectar en avance, 1 con 3 en avance, 3 con 5 en avance,
como he terminado, ya he llegado a la última bobina de color impar, el final lo conecto con el final del par anterior. Aquí voy a conectar final con final, pero del par anterior, ¿no? De la bobina 4. Una vez que he realizado esta conexión de tipo puente entre el final de mi último impar con el par anterior, las bobinas pares voy a conectar hacia atrás en retroceso. ¿Qué quiere decir? 4 con 2. De esta forma, esta tendría 2 con 6, ¿no? Voy a dar la vuelta y aquí voy a llegar, ¿no? Este 2 con este 6 y me queda libre este terminal de mi última bobina, que es la bobina de color de números, el número par 6, ¿no? Y entonces este sería mi final 2. Tengo el final 2. Y este procedimiento voy a emplear para realizar la conexión de todas las bobinas de las 3 fases. Para graficar la segunda fase, busco un ángulo de desfase de 180 grados. Si recordamos, el ángulo de desfase era igual a 60 grados. Por lo tanto, considerando este ángulo de desfase de 60 grados, voy a identificar el principio de la fase 2, ¿no? Estoy completando la conexión y he llegado hasta acá, ¿no? Ahora digo, tengo que considerar, tengo que ubicar el principio de la fase 2, considerando el ángulo alfa de 60 grados. Deberíamos copiar 60 grados este valor, ¿no? Entonces, vamos a decir, entre la llanura 1 y la llanura 2 existe un ángulo de desfase de 60 grados y la llanura 1 es como referencia. Hasta la llanura 3 vamos a tener ya un ángulo de desfase de 120 grados. Entonces, en la llanura 3 va a estar el principio de mi segunda fase. Entonces, como es devanado a paso diametral, ahora voy a dibujar, tengo que colocar mis bobinas, mi primera bobina entre la llanura 3 y la llanura 7, porque esta longitud tiene que ser igual al paso polar. Entonces, para la segunda fase van a corresponder las últimas llanuras debajo de cada polo. Y ahí voy a dibujar mis bobinas. Entre las llanuras 6 y 9 sería la segunda, entre la llanura 9 y la llanura 12, entre la llanura 12 y la llanura 15, entre la llanura 15 y la llanura 17, y entre la llanura 18 y la llanura 3, para terminar mi última bobina. Esa sería, ¿no? Y ahora voy a conectar, voy a ubicar el principio. No, primero numero mis bobinas, identifico los impares, ¿no? Digo, bobina 1, 2, 3, 4, 5, y este sería el 6. Ahora estoy numerando las bobinas de color azul, que es mi segunda fase. Para mi segunda fase, y digo, este va a ser el principio de la fase 2. Los impares conecto en avance, entonces digo 1, final 1 con principio 3, final 3 con principio 5. He alcanzado la última bobina impar. Esta tengo que conectar final con mi bobina par anterior, la bobina 4. Entonces acá voy a hacer un puente final con final para mi segunda fase. Esta es la bobina 4. Ahora voy a conectar en retroceso. 4 con 2, 2 con 6. Y me queda libre acá este terminal, que es el principio de esta última bobina, al cual en mi numeración le he asignado el número 6, ¿no? Y aquí tendríamos el final de la fase 2. Sería el final de la fase 2. A continuación, considerando como referencia la llanura 3, y busco un ángulo de desfase de 180 grados, de 120 grados para determinar el principio de la fase 3. Era 60 grados el ángulo de desfase, ¿no? Entonces, entre la llanura 1 y la llanura 4 van a existir un ángulo de desfase de 60, tomando como referencia la llanura 3, hasta la llanura 5 existe un ángulo de desfase de 120 grados. Entonces,
aquí va a estar, debajo de la ranura 5 va a estar el principio de mi fase 3. Y ahí voy a dibujar, en este caso voy a utilizar color verde, mi bobina de color verde va a estar entre la ranura 5 y la ranura 8. Estas están en el medio, ¿no? Y aquí hay una longitud igual al paso polar. Entonces, por lo tanto, voy a ir graficando ahora mis bobinas de color verde, que corresponden a la tercera fase, considerando las ranuras centrales debajo de cada polo. Entre la ranura 8 y la ranura 11 voy a dibujar mi siguiente bobina. Entre la ranura 11 y la ranura 14, mi siguiente bobina. Entre la ranura 14 y la ranura 17. Y para este último polo sur y este último polo norte voy a considerar las ranuras 17 y la ranura 2. Ahí terminamos, ¿no? Todavía no, porque acá tengo todavía entre la ranura 2 y 5, tengo que graficar mi última bobina. Como pueden observar, faltan, ¿no? En esas dos. Ahora sí he terminado, debajo de cada ranura hay dos conductores ubicados, ¿no? Entonces, este procedimiento que hemos realizado, ¿no? En este procedimiento hemos identificado que el principio de la fase 2 iniciaba en la ranura 5, ¿no? Entonces, hemos terminado ahí. Entonces, decimos, numeramos considerando esta como mi primera bobina de la última fase, bobina 1, 2, 3 sería esta, 4, 5, ¿no? Y esta sería la bobina 6. Identifico las bobinas impares, digo principio de la fase 3 acá, conecto en avance, final con principio, las bobinas 1 y 3 en avance, las ranuras 3 y 5, final con principio en avance. He alcanzado ya la última bobina impar, entonces tengo que realizar el puente con el par anterior y conecto final con final las bobinas 5 y 4. Este final con este final. Aquí está, final con final, los he conectado. Podría hacerlo también la conexión circular, ¿no? Y una vez que ya tengo este puente, las bobinas pares lo voy a conectar en retroceso. 4 con 2, y ya tengo la conexión. Está 2 con el 6, tengo la conexión y me queda libre este terminal, que va a resultar el final de la tercera fase. Final de la tercera fase. Acá le arreglaremos. Entonces, final 3. Entonces, esa sería la forma de conexión para un devanado ondulado, para este caso, mostrando la conexión en avance y en retroceso para las tres fases. A continuación tenemos que realizar el diagrama circular, el diagrama fasorial, y posteriormente quiero mostrarles la forma, un ejemplo más de devanado a paso diametral, un devanado imbricado, pero un devanado imbricado a paso acortado, ¿eh? Para ver cómo se realiza su diagrama de conexiones, su diagrama circular y su diagrama fasorial. Pero yo sé que muchos de ustedes deben tener otra clase después de esta clase. Vamos a concluir en este punto. Si tuvieran alguna consulta con relación a esta conexión de los grupos de bobinas para devanado ondulado, pueden realizar sus preguntas. Ingeniero, Sí. al principio ha hecho una explicación del ejemplo de la anterior clase también. Sí, el primero era el ejemplo de la anterior clase, por si acaso, pero ya está aquí en la diapositiva. Ya, sí, es que algunos teníamos examen de hidráulica y se ha extendido a una media hora y hemos entrado un poco tarde.
Por eso le preguntaba. Ya, Ya, sí, pero gracias, no. ingeniero. Sí, al principio hemos hecho el primer ejemplo. Estábamos, no sé en qué punto llegaron. A ver, voy a retroceder un rato. Este era el primer ejemplo. Era el ejemplo que hemos realizado la clase anterior. He hecho le he enfocado desde otro punto de vista. He hecho la gráfica solo para la primera fase primero. Esta era esa gráfica. Y he dicho, si pueden hacer para la primera fase, para la segunda, pero he seguido el procedimiento luego, como hemos realizado la clase anterior, graficando para todas las fases, ¿no? Y he hecho la conexión por polos, final con final, principio con principio. Pueden repasar esta diapositiva, les voy a pasar. He hecho el diagrama circular y luego hemos hecho el diagrama fasorial, que nos faltaba, este diagrama fasorial. Y después de eso hemos observado el diagrama concéntrico. Ahí han debido llegar, ¿no? En ese punto. Hemos hecho este ejemplo de devanado concéntrico, su diagrama fasorial, luego hemos indicado algunas características del devanado ondulado y estábamos ahí, ¿no? Hemos elaborado el diagrama de conexiones para el devanado ondulado. Hasta acá les voy a pasar la diapositiva. Vamos a concluir la clase de hoy en ese punto y vamos a continuar el día miércoles terminando este capítulo. Recuerden que hemos pospuesto la fecha del examen, va a ser el día lunes de la siguiente semana, que corresponde a la fecha, estoy verificando mi fecha, disculpad, el 29 de marzo vamos a tomar el examen en la hora del examen, a las 3:30, ¿ya? Pero ese capítulo lo concluimos el día miércoles. Tal vez tuvieran alguna consulta. Entonces, para que terminen de enviar la tarea, lo hemos realizado rápidamente, les voy a pasar esta diapositiva, por si acaso. ¿Ya? Entonces, como siempre, a más tardar entre 6 y 7, les voy a enviar el formulario para la tarea de la clase de hoy. Entonces, voy a volver a Google Meet. Eso sería todo por la clase de hoy. No se olviden completar su formulario. Nos veríamos el día miércoles. Si hubiera alguna consulta, podemos aclarar. De lo contrario, vamos a terminar la sesión de la clase de hoy. ¿No hay consultas? Está claro, ingeniero. Ya. Muchas gracias, Iván. Entonces, nos vemos el día miércoles. Les envío en una hora y media, subo esta presentación. Y para que ustedes lo puedan repasar, ¿no? Van a ver 1, 2 o 3 veces y van a ver el procedimiento y yo creo que no van a tener problemas para la forma del devanado estatórico. Nos vemos hasta el día miércoles. Está bien, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, Luis, Julio, Iván. Nos vemos, señorita Karen. Nos vemos, hasta luego.